con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día de sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Evangelio de hoy de Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Estamos dentro de esta temática de la seguridad espiritual, hermanos y hermanas. Estamos dentro de estos asuntos donde tenemos que centrarnos precisamente en nuestra fe, que es lo necesario que cada uno de nosotros debemos de tener en términos de recibir la seguridad que Dios nos da. Hemos visto a Jesucristo en conflictos continuamente, hermanos y hermanas, y precisamente porque hay una serie de situaciones, de unas normas menores, de unas leyes pequeñas que están siendo una carga y haciéndole daño pues a las personas que tienen fe, a las personas que son religiosas, a las personas que buscan de Dios, y terminan siendo excluidos y terminan siendo pues echados a un lado como si fueran pecadores y que no pueden recibir gracia ni bondad de parte de Dios. Esa compasión y esa comprensión que siempre tuvo Jesucristo, hermanos y hermanas, siempre la quiso manifestar en su momento dado y encontraba estos choques y encontraba estos desafíos. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista, pues continuamos con el tema del sábado, del día de descanso. Lo vimos afuera, en el descampado, con Jesucristo y los discípulos, recogiendo las espigas, desgranando para comer porque tenían hambre. Y hoy lo vemos dentro de la sinagoga, donde también, se respetaba el día de descanso afuera y se respetaba dentro también de la sinagoga. Y es precisamente dentro de esta sinagoga donde Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, sana a este hombre paralizado de una mano. Ante un gran reto, hermanos y hermanas, ante un gran desafío por parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, hermanos y hermanas, mucha gente se va de nuestra iglesia. Dejan de estar en nuestro redil, dejan de ser ovejas de este rebaño, debido a que, según ellos, la iglesia tiene un montón de normas, tiene un montón de leyes, que lo que me hacen es difícil conseguir lo que yo quiero. Hay personas que se enojan por los requisitos que hay de bautismo en nuestra iglesia, se enojan con los sacerdotes, se enojan con la monja y dicen tantos requisitos para bautizar a un nene, tantos requisitos con los padres y los padrinos, tantos cursos que hay que tomar. Yo mejor lo bautizo por los episcopales, que es más sencillo, o yo termino echándole agua en mi casa y ya con eso estoy conforme. Muchas de estas cosas mal entendidas provocan la salida de otras personas. Hay personas que han tenido también grandes dificultades con las normas, hermanos y hermanas, que hay que cumplir para poder casarse, los talleres prematrimoniales, las clases que hay que tomar, los requisitos que hay que tener, los sacramentos que no deben de faltar. Pues muchos hermanos y hermanas se enfogonan con la iglesia, tantos requisitos para casarse, tanta cosa. Me caso por lo civil, olvídate de la iglesia. O me caso por otra iglesia, me voy con los episcopales, o me caso hasta por los protestantes que no ponen tantas cosas. Esto ha provocado, hermanos y hermanas, que muchas personas se vayan de la iglesia. ¿Y a dónde van? Si es que realmente están viendo que su convicción de fe pues se ha perdido por los requisitos, porque a veces dejan la iglesia católica y se van a otra iglesia. Acá no pagaban el diezmo y allá tienen que pagar el diezmo y se sienten mejor allá pagando el diezmo. Qué cosa, ¿verdad? Tiene la vida, esta inconformidad que hay.
Pero lo cierto es que tenemos que hablar. Yo no estoy justificando a nadie que se vaya de la iglesia por una serie de requisitos que haya que cumplir para recibir un sacramento o para que la iglesia nos otorgue algo o para que estemos, hermanos y hermanas, dentro del marco de responsabilidad cristiana que debemos de tener en términos de moral, en términos de cristianos. Bueno, hermanos y hermanas, eso es necesario. Yo no estoy justificando a nadie, hermanos y hermanas, que ve eso como un pretexto. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que muchas de estas personas se van porque no entienden y no comprenden, porque no son leyes inútiles, no son normas inútiles. Hay una serie de normas que pueden resultar inútiles, hermanos y hermanas, que ya no son necesarias, y yo como sacerdote hacer un hincapié sobre algo, hermanos y hermanas, que ya está en decadencia o sobre algo que ya es inútil. ¿De qué me sirve? Pues provocar que alguien se vaya de las filas de nuestra iglesia y sabe Dios dónde vaya a parar, pues poniendo en riesgo la salvación del alma de esa persona. Aquí lo esencial es ver, hermanos y hermanas, cómo manejamos esto, cómo nos enfrentamos a las normas. Hay normas divinas, hay normas humanas que vienen del hombre, unas vienen de Dios y otras vienen del hombre, y todo esto hay que balancearlo en la vida cristiana, hermanos y hermanas, y entenderlo a nuestra mejor conveniencia, que tiene que ver con la fe y tiene que ver también con la conversión. Hermanos y hermanas, la idea fuerza es esta: nadie se salva cumpliendo mandamientos inútiles. Nadie se salva cumpliendo exigencias, normas, hermanos y hermanas, inútiles. Y hoy vamos a hablar acerca de eso porque hoy Cristo se enfrenta con una norma interpretada inútilmente en cuanto a si se debe sanar a una persona en el día de descanso, ¿no? Que es más importante, la vida de esta persona o pues dejarlo en parálisis total, pudiendo haber sido sanado por respetar la ley del descanso. Estamos inflados a veces, hermanos y hermanas, de muchas normas, y eso fue lo que notó Jesucristo: demasiadas normas, exageración de normas, y pueden haberlas, pero solo algunas de ellas son útiles, solo algunas de ellas llevan hacia la salvación, y de eso vamos a hablar aquí un poco hoy. Hermanos y hermanas, hay un versículo aquí importante en lo que hemos leído, hermanos y hermanas, cuando Jesucristo dice la palabra que se enfrenta a todo esto. Él dice: entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, dijo al hombre. Ese versículo 5, hermanos y hermanas, provoca como una ira santa ante Jesús el Señor. Enojado, dice la palabra, por la ceguera que había de estas personas que no encontraban cómo era posible que Jesucristo sanara a una persona en un día en que las curaciones en su religión estaban prohibidas. De hecho, hermanos y hermanas, Jesucristo nuestro Señor es libre. Es el Señor del sábado, ¿te acuerdas que lo había dicho? Mira el versículo 3. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó a aquellos que se estaban quejando: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado, en día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Claro, hermanos y hermanas, la ley lo que nos permite hacer en todo tiempo es que la misericordia, lo bueno, no importa el día que sea. No, eso no se puede legislar, el bien no se puede legislar, el amor no se puede legislar, la caridad no se puede legislar, el amor al prójimo no se puede legislar. Yo no lo puedo poner dentro de una situación: hoy ayudo al prójimo, hoy no ayudo al prójimo, hoy yo amo, hoy yo no amo, hoy hago obra de caridad, hoy no la hago. Hermanos y hermanas, eso no se puede legislar. De hecho, los propios fariseos, hermanos y hermanas, si nosotros vamos a Mateo 12, donde está este mismo evangelio, los versículos 11 al 12, ahí queda más detallado algo que le dijo Jesucristo a esta gente, porque esta gente hacían cositas en el día de descanso que eran inferiores, hermanos y hermanas, a lo superior que Jesucristo estaba haciendo con una persona. Pues ellos hacían cositas que a lo mejor no tenían que hacer con animales, y le prohibían a Jesucristo hacer cosas buenas con hombres. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 11 al 12. Jesús les dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco el día sábado, ¿no iría a sacarla? Porque lo hacían, hermanos y hermanas, iban a sacarla en el día de descanso. Pues un ser humano vale mucho más que una oveja.
Por lo tanto, está permitido hacer el bien el día sábado. Dijo entonces al enfermo, extiende tu mano. La extendió y quedó sana como la otra. Ahí lo tienes, hermanos y hermanas. Jesucristo pone en perspectiva que el ser humano, hijo, hija de Dios, está por encima de cualquier ley que lo trate de quitarle la dignidad de hijo de Dios. Ahí lo que nosotros vemos es la total libertad de Jesús en estos asuntos. Jesucristo nos enseña que Él, como Hijo de Dios y Mesías y nuestro Salvador, no está sometido a ninguna, hermanos y hermanas, ley religiosa y actúa como Señor de la ley de Dios. Lo vimos en el ayuno, lo vimos en el día de descanso, hermanos y hermanas. Jesucristo lo que nos está enseñando en términos de la seguridad espiritual que tenemos que tener es que Él proporciona a los demás lo que les trae la vida. Señor y dador de vida, creemos nosotros. Eso es lo que busca Jesucristo, lo que da la vida, no lo que da la muerte, lo que da la sanación, no lo que da la enfermedad, lo que da la libertad, no lo que da la esclavitud. Jesús, hermanos y hermanas, pudo haberle dicho a este hombre lisiado en aquel momento, pues mira, como hoy es día de descanso y estamos sometidos todos a esta ley, espera un día más y entonces te voy a sanar. No lo hizo, hermanos y hermanas, porque una vida amenazada y una vida en peligro, eso es lo que conmueve el corazón de Jesucristo para que tenga misericordia, compasión y comprensión. Y lo hemos dicho aquí reiteradas veces. Obligaciones, hermanos y hermanas, muy pesadas que a la gente no le permiten descubrir a Dios. Cuando la idea de Cristo es que nosotros a través de las normas, de las leyes, sean divinas o sean humanas, descubramos a Dios. ¿Cómo yo voy a impedir que la gente descubra a Dios? A través de las normas. Las normas deben facilitarme a mí encontrarme con Dios, saber quién es Dios, experimentar a Dios, su misericordia, su perdón, su gracia, su bendición. Las normas no me lo pueden impedir. Ese es el centro de lo que Jesucristo quiere para todos nosotros. Leyes religiosas, hermanos y hermanas, en todo caso lo que está diciendo Jesucristo nuestro Señor es que deben de garantizar eso, porque vienen y nacen de la palabra de Dios que está en Jesucristo nuestro Señor. No deben ser contrarias a lo que dice Jesucristo. Las leyes religiosas que lo hagan totalmente contrario, hermanos y hermanas, lo que hacen es que paralizan la vida de la iglesia. La vida de la iglesia se afecta cuando ponemos tantas normas de que para pertenecer tienes que hacer esto, aquello, lo otro, no puedes hacer aquello, lo otro. Mucha gente se va, mucha gente se excluye, dejan de venir a la iglesia. Hay que llamarlos. ¿Qué te pasó? No interpretaste bien. A lo mejor el padre no lo dijo de la forma que tenía que decirlo, no utilizó el tono que tenía que decir. A lo mejor estaba caliente la discusión y pues se pudieron haber faltado el respeto. Pero ven acá, podemos hablar y podemos llegar a un encuentro, hermanos y hermanas, de paz, de consenso, porque no se puede perder una vida. No podemos provocar la perdición de nadie, porque estamos llamados a la salvación. Por lo tanto, el pueblo, hermanos y hermanas, se traslada a veces a nuevas iglesias, buscando pues una nueva comunidad, un nuevo pastor que creen haber perdido. Eso es peligroso. Debemos evitar eso, hermanos y hermanas. Debemos evitar eso con entendimiento, lo que estamos diciendo. Jesús no tiene miedo, hermanos y hermanas, como nosotros hemos visto en su vida pública de 3 años, a escandalizar a nadie. Cuando pone lo nuevo, anteponiendo lo que es antiguo, porque Él entiende que lo nuevo es fruto, ¿verdad? Es la maduración de aquello que es antiguo, es el resultado y el producto de aquello que es antiguo. Por lo tanto, Cristo no tiene miedo en estos conflictos de escandalizar a la gente. Y sus discípulos, hermanos y hermanas, ven en esto que hay una libertad en Cristo y también nosotros tenemos que ser libres frente a cualquier autoridad, ¿verdad? Que tal vez, aun siendo verdadera o supuesta autoridad, nos aleje de la iglesia. Nadie nos puede alejar de la iglesia, hermanos y hermanas. Nadie nos puede alejar de Dios. Nadie puede poner una barrera entre nosotros y Dios. Si yo no entiendo una norma, explícamela. Dame una razón. Ya yo no soy un niño pequeño que era cuestión de haz esto y no preguntes porque lo digo yo. No, hermanos, ya no estamos en esos tiempos. Haz esto y ven acá, te voy a decir por qué lo tienes que hacer, cuál es el motivo.
qué lo origina, qué es la causa, el beneficio que tiene para ti, lo que te puede prevenir. Siéntate y hablemos. De eso es que se trata, hermanos y hermanas. Por lo tanto, las instituciones, la iglesia, hermanos y hermanas, religión y las leyes eclesiásticas no pueden convertirse en el mayor obstáculo para la evangelización nuestra. Ahí es que está el asunto. No pueden convertirse en obstáculos. Y si acaso nos ha pasado algo así en la vida, hermanos y hermanas, tiempo de entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy. Es cuestión de atraer, hermanos y hermanas, a la vista de lo que Dios quiere que hagamos. Hay cosas tan sencillas que provocan grandes conflictos. Declarar una Semana Santa, hermanos y hermanas, para algunas personas, hoy me dañaron las vacaciones, hoy, Dios mío, que no se puede hacer esto en Semana Santa, que no se puede hacer lo otro, que si en Cuaresma, que si el ayuno, que hay que recogerse, que hay que estar en retiro, a veces de muchos católicos, hermanos y hermanas. Y ese es el punto que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo reconciliamos todo esto en aquello que es esencial? Yo quiero concluir hoy, hermanos y hermanas, porque ciertamente este tema no hay que discutirlo tanto. Es sencillo y la comprensión no se puede complicar, hermanos y hermanas. Pero hay una lectura de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 16 al 23, que te la voy a leer para que tú veas de lo que se trata. Y luego, seguido de eso, te voy a leer un comentario que hay sobre este texto bíblico que nos va a ayudar a poner finalmente todo esto en su justa perspectiva, especialmente cuando estamos en una vida religiosa que está inflada, hermanos y hermanas, de tantas normas, que está inflada de tantas leyes que hay que seguir, decretos, ¿no? Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. Este es Pablo hablando sobre las prohibiciones inútiles, aquellas normas que se dedican a prohibir, pero que para él son inútiles. Escucha esto. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben. Un problema que había en el tiempo de Pablo, donde habían ciertas normas de que no puedes comer esto o no puedes beber esto. Y algunos comían eso o bebían lo otro. Y él decía que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar ciertas fiestas, lunas nuevas o el día sábado, el día de descanso. Acuérdense que son cristianos que ya no están sujetos a la ley de los judíos y no están respetando esas normas, porque ya Cristo ha cambiado todo eso. Pues por lo tanto, Pablo dice, tengan cuidado, o sea, cuando les critiquen, no crean que están haciendo lo malo, porque ya ustedes están en cosa nueva. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Ahí Pablo ya está centrando lo que nos debe importar acerca de lo que uno hace y no hace, es la salvación. Acerca de lo que uno come o no come, es la salvación. Y Pablo lo estipula ahí, hermanos y hermanas. No dejen impresionarse por esos que viven con una religión de temor. Si lo había en el tiempo de Pablo, todavía lo hay en nuestros tiempos, religiones que tratan de convertir a las personas a través de una evangelización de terror, de miedo, de infierno, de castigo. Lo había en el tiempo de Pablo y lo hay en nuestro tiempo. Por lo tanto, no se dejen impresionar por eso. O con liturgias angelicales, angélicas. Estamos en unos tiempos que la gente se va de la iglesia y a veces se mete en estas cosas angelicales, hermanos. Una espiritualidad angelical y están buscando ahí, pues, lo que no encontraron acá. Lo había en aquel tiempo y lo hay hoy también. En realidad solo hacen caso de sus propias visiones. Es cosa humana lo que está diciendo Pablo. Esto es de los hombres, esto no viene de Dios. Y se inflan con sus propios pensamientos, hermanos y hermanas. Por eso, esta es la inflación de tanta norma, hermanos y hermanas, la inflación de tantas leyes. Y aquí Pablo lo ve como de visiones, ¿no? Visiones que le dejan saber a la gente lo que tienen que hacer y a dónde llevar a otros, y claman que les vino de Dios, que Dios me habló anoche. Cuidado. Entonces, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza, ya lo ha dicho Pablo 2 veces, lo más importante es, en primer lugar,
que lo real es la persona de Cristo, dijo en el versículo 17. Y luego en el versículo 19, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Dice Pablo, ya finalizando, hermanos y hermanas, para ayudarnos a entender esto: si ustedes han muerto con Cristo, como tú y yo, eso es bautizarse, si hemos muerto con Cristo, y así se han librado de los reglamentos del mundo, del mundo, ¿por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? Como si todavía fueran del mundo. O sea que no podemos actuar como paganos en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque estoy bautizado, soy miembro, estoy incluido y yo prometí obediencia y yo dije que iba a obedecer porque esta es la iglesia de Cristo y tiene la verdad. Entonces me comporto como un pagano cuando entro en conflicto por muchas normas, los requisitos. Ten cuidado, puede ser que haya unos requisitos que ya no deben estar ahí, pero hermanos, no todas las normas son un conflicto. Hay normas que tenemos que seguir, por más incómodas que sean para nosotros, que son de Dios. Entonces Pablo habla sobre esas normas, hermanos, que son inútiles. Por ejemplo, en el versículo 21, no tomes esto, no gustes eso, no toques aquello. Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen, lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres. Así que hay que saber discernir, hermanos, porque a veces a donde vamos a parar, porque aquí lo encontramos difícil, es que si estábamos en Guatemala nos vamos a meter a Guatapeor, porque algunos se van con algunas religiones, hermanos y hermanas, que son más estrictas de prohibiciones. Hermanos y hermanas, la Iglesia Católica tiene una vida en libertad y moderación, sin caer en libertinaje, y que yo puedo decidir y no decidir lo que yo quiera, hermanos y hermanas. Hay una libertad, pero en otras religiones, hermanos y hermanas, en otras sectas que puedan haber por ahí, luego de esas religiones, la gente puede terminar hasta en muerte por las cosas que solicita. Todo esto, dice Pablo, pretende pasar por sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo. Así se van algunos engañados de que allá es que está la verdad, allá es que sí hay un Cristo vivo, acá sí que está Cristo. Entonces Pablo dice, pero solo sirve para satisfacer voluntad propia. No solamente me atrae aquello que es diferente acá, sino que al fin y al cabo es que yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Lo que yo quiero cumplir es mi propia voluntad. Y ese es el peligro, hermanos y hermanas. Pongamos todo esto en balance. Vamos a concluir con este comentario, hermanos y hermanas, que tengo que leerlo porque nos ayuda a poner en perspectiva este evangelio de hoy. Y te va a ayudar porque hay muchas personas que a veces tienen algún tipo de situación difícil, hermanos y hermanas, con nuestra iglesia, por las normas, por las leyes, por los requisitos, por las cosas que hay que cumplir. Escucha este comentario. Pablo acaba de recordar que el bautismo es el comienzo de una vida nueva. No se trata de reemplazar mandamientos antiguos por mandamientos mejores, sino que la venida de Cristo viene y vuelve anticuada cualquier religión de mandamientos. A lo mejor algunos preguntarán, ¿acaso no debemos seguir los mandamientos de Dios y de la iglesia? ¿Qué será de nosotros si no hay entonces ninguna ley? Por supuesto que no existe ni grupo religioso ni comunidad cristiana sin ritos, costumbres, mandamientos. Pues, ¿qué ocurriría con una comunidad en la que ya no se reúnen para oír la palabra de Dios? Eso es un mandamiento. Y celebrar la Eucaristía, hermanos y hermanas, instituida por Cristo. No somos ángeles y no habrá adoración de Dios en espíritu y verdad. Si no hay luces, ritos, música, formas de piedad que se transmiten a través de los siglos. Eso tiene que estar ahí, pero no lo podemos sacar fuera de proporción. Pero ya se terminó el tiempo entonces en que lo importante era hacer
o no hacer algo. Esas son las normas inútiles. En que se creía que Dios le gusta vernos descansar tal o cual día. En cuanto al descanso, no comer tal o cual cosa, vestirnos tal o cual forma, abstenernos de esto o de aquello. Las religiones dan una gran importancia a esas leyes, pues ayudan a sus fieles a mantener su cohesión y distinguirse de los demás. Pero eso puede deformar la idea que tenemos de Dios, al que creemos preocupado de mantener su autoridad y prestigio. Hay que ser cuidadosos en términos de la exigencia de las normas. Ahora bien, Dios no se parece a esa idea de Dios. Todo eso no son más que reglamentos humanos, muy útiles tal vez. Algunos pasan de moda, pero que son solo humanos. Tenemos que distinguir entre lo que viene del hombre y lo que viene de parte de Dios. Pablo dice en el versículo 22, hermanos y hermanas, Dios no se apega a esas cosas pasajeras, ni está Dios en el tratarnos como niños chicos. No hagan eso. En resumidas cuentas, hermanos y hermanas, ¿puedes tú hacer el bien sin esperar recompensa? ¿Puedes tú evitar hacer el mal y no hacer el mal, aunque no te digan que de hacerlo hay castigo? Necesito yo, hermanos y hermanas, una espiritualidad de retribución para mantenerme en el plano de la santidad y la perfección cristiana. Es decir, que si no me recompensan, no soy bueno. Que si no me castigan, me iré por el lado equivocado. ¿Es necesario que me digan eso? ¿O puedo ser bueno sin que me premien? ¿O puedo evitar el mal sin que me castiguen? Eso es lo que tenemos que pensar. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con una nueva reflexión del Evangelio. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermanos y hermanas, sobre todo serán bendecidos.